Vamos. El proyecto minero más grande que tiene es un proyecto que se llama Calcatreu, que está cerca de Huahue o Jacobasi, ingeniero Jacobasi, que desde el año 2005-2006 se está pretendiendo explotar. Bueno, ahí el pueblo mapuche, las comunidades que formaban parte de ese territorio, logramos durante varios años frenar ese proceso con una orden judicial, con una sentencia del Superior Tribunal de Justicia sobre el derecho a la consulta que teníamos las comunidades. Pero a partir del 2020, 2021, 2022 se ha reflotado fuertemente ese proyecto y se ha avanzado en audiencias públicas, han cooptado una comunidad, el gobierno la ha presionado y bueno, parte de la comunidad o gran parte sin tener el cabal conocimiento de lo que implica el impacto que va a tener esa minera de oro y plata, ha aceptado ese proceso ahí, pero el tema es que es una reserva indígena y esa reserva no es de una comunidad, son de 3 comunidades. Entonces la consulta se hizo con una consulta entre comillas, porque es una consulta amañada, un proceso engañoso que no tiene los estándares internacionales, llevó adelante la aceptación. Hay un mecanismo en la Argentina que se llama audiencia pública, donde se publicita un proyecto que puede tener alto impacto y ahí lo defienden el gobierno, las empresas, y los usuarios o las personas pueden ir a rechazar ese proyecto o poner sus argumentos, pero en definitiva es solo circunstancial y discursivo, porque esa audiencia no es vinculante con el proyecto. Lo que sí es vinculante es la consulta, ¿no? Entonces eso es un problema que tenemos ahí con la minera, con la principal minera que es la Barrick Gold, y bueno, y ahora estamos pensando en accionar judicialmente contra la empresa por violación del convenio 169 y de los estándares internacionales. El mecanismo que tienen los gobiernos es justamente eso, ocultar bajo reformas que no cumplen los parámetros de los convenios internacionales para tratar de darle seguridad jurídica a las empresas internacionales. Pero cuando hay un territorio indígena y es un conflicto dentro de un territorio indígena, no hay seguridad que pueda tener ninguna empresa. Entonces, la estrategia nuestra va a ser accionar económicamente contra la empresa, ¿no? Tratar de ponerle freno así, más allá. ¿Por qué? Porque hay una política del gobierno provincial y nacional que tiene su aceptación en el Poder Judicial, también su lado que justifica. Entonces todos los planteos que nosotros hacemos no tienen ningún asidero en el Poder Judicial, ni provincial ni nacional. Y eso nos hace a que tengamos que tener otra estrategia, ¿no? Ese proyecto está altamente cuestionado por la sociedad. De hecho, después de la audiencia pública que fue cuestionada, que el gobierno utilizó los mecanismos del terrorismo de Estado, porque 48 horas antes de la audiencia militarizó la zona con más de 200 efectivos policiales, más. Ellos dijeron 200, pero había el doble de policías, y eso patrullaron día y noche la ciudad con la caballería, con la policía motorizada, en un pueblo que tiene 15.000 habitantes. Eso durante 48 horas generó un temor en la población, que es justamente el mecanismo de Estado que tiene del terrorismo. Que el terrorismo de Estado es cuando el gobierno manifiestamente genera terror en la sociedad para que no proteste, para que no reclame. Bueno, esas son las circunstancias en las cuales un proyecto de oro y plata, para llevarse todo el oro y la plata, dice la empresa que va a sacar 4.000 millones de dólares en oro y plata, y bueno, si va a sacar 2.000 millones, nosotros decimos que si va a sacar 4.000 millones de dólares del territorio y lo hace como lo pretende hacer, sin la autorización, sin el consentimiento de las comunidades que forman parte de la reserva, va a tener que pagar 4.000 millones de dólares por daños, perjuicios,
¿no? Porque son las demandas que las comunidades le van a hacer. Ese proceso se está dando en la zona con las empresas mineras, y también el fracking empieza a expandirse sobre el territorio de Río Negro, de la provincia de Río Negro, porque hoy tiene epicentro en Neuquén, ¿no? Pero se está expandiendo porque el área de Vaca Muerta tiene 4 provincias: Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza. Entonces toda esa área va a estar impactada, y el impacto llega a toda la sociedad porque la contaminación llega a los ríos en los cuales de los cuales bebe la población, ¿no? Entonces toda esa afectación llega, todo ese perjuicio a la sociedad le llega. Ese es el derrame capitalista, ¿no? No es que llega la plata, no es que llega el trabajo, no es que llega el progreso, no, el derrame que le llega a toda la sociedad es la contaminación en el agua que toma y que le produce cáncer, enfermedades cutáneas, enfermedades digestivas, malformación. Todo eso es lo que es el derrame de Vaca Muerta, el derrame capitalista de Vaca Muerta. Claro, muchas gracias. Bueno, yo pensaba respecto a esto de Mendoza, que Mendoza es como, bueno, yo no la conozco, pero me imagino que por todo el tema agrovitivinícola puede ser, ellos han tenido, me imagino, que entrar a hablar ahí con los estancieros, no sé si hay presencia como en condición, presencia humana, presencia social en condiciones de reaccionar, o bien se arreglan con los estancieros, con los viñateros, digamos, y... Bueno, no, hay comunidades, hay familias mapuches ¿Ya? en Mendoza. De hecho, nosotros con la Confederación Mapuche de Neuquén y Malargüeché, que es la organización de Mendoza, venimos articulando, y con el CEL, que es el Centro de Estudios Legales y Sociales de la Argentina, la posibilidad de iniciarle una demanda al Estado argentino por genocidio, por lo que significó la conquista del desierto y todo ese proceso, como para visibilizar una discusión que está cercenada, que está cerrada en Argentina. Pero en Mendoza, por supuesto que es territorio indígena, ahí es donde se llevó a cabo la primer consulta, ¿no? Una consulta previa, libre e informada. En 1817, no sé, cuando San Martín quiere cruzar a los Andes para ayudar a la liberación de Chile del Imperio Español, hace un parlamento como cerca de 40 loncos o 30 loncos de las autoridades que estaban en el territorio allá, para pedir el permiso para poder pasar por sus territorios, ¿no? Entonces se produce un parlamento entre el general San Martín y las parcialidades mapuches de ese lugar, donde se acuerda el paso por la cordillera, donde eran caminos milenarios, ¿no? Y ese proceso marca doblemente la historia de la Argentina. Es el primer proceso de consulta y de reconocimiento del derecho de los pueblos indígenas sobre la territorialidad por parte del Estado argentino, y por otro lado marca claramente la presencia del pueblo mapuche en Mendoza, algo que la legislatura de Mendoza específicamente en una declaración que hizo el año pasado desconocía al pueblo mapuche como un pueblo preexistente en esa provincia. Bueno, qué increíble. Muchas gracias. Ya, corto. Peñi,